Bienvenidos a un nuevo ciclo del universo de los libros. ¿Qué tal, profesor Rivas? Encantado de verte, Alicia. En el programa anterior, sí, habíamos dicho que íbamos a continuar hablando de otra autora santiagueña. Y dijimos Clementina Rosa Quenel. Así es, la citamos. Es decir, y también la obra en general, digamos, por el hecho de que en lugar de únicamente de obras específicas, un poco de hablar de obras generales. De obras generales. Claro, en este caso de Clementina, que tiene una obra muy compleja y muy vasta y muy larga, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Yo quiero, es decir, siempre cuando toco este tema, toco del tema de la revelación. Esa palabra, fíjate vos la palabra revelación. Es decir, ¿qué significa revelación? De pronto por alguna circunstancia, por algún momento, por algo particular, alguien de pronto descubre qué es lo que quiere ser. Es decir, es casualmente que Borges, el que citamos en el caso de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, cuando Tadeo Isidoro Cruz, que es el sargento Cruz en el poema de Martín Fierro, él está rodeándolo a Martín Fierro con la partida, él es un sargento, ¿no es cierto? Y va, tiene que rodearlo y matarlo, ¿no es posible? Cuando lo ve cómo se defiende, del modo que se defiende, la fuerza que se defiende, entonces dice Cruz no consiente que se cometa el delito de matar a un valiente. Pero en ese momento, él descubre quién es. Él descubre que él no quiere ser un sargento, no, sino que quiere ser como ese hombre que está persiguiendo. Bueno, en el caso de Clementina, es decir, era para empezar, Clementina era hija de un francés, Clemente Quenel, de ahí tiene el nombre Clementino. Pero creo que su apellido era otro, ¿verdad? Exactamente, Clemente Coinelle se escribe, ¿no? Y que si el médico era Coinelle, pero Quenel, ¿no es cierto? Entonces ella después directamente lo simplifica, porque todos decían Coinelle, entonces finalmente se puso Quenel, que es la forma de pronunciar mucho más simple. El apellido, claro, más simple. Entonces, Clementina era hija de un inmigrante francés que vienen a Nueva Francia, donde con otros franceses que se instalan allá, por ese motivo se llama Nueva Francia, que viene a Santiago, y en Santiago, como le interesaba mucho, tenía un aparato de meteorología para ver así las cosas en el cielo, así, entonces se termina convirtiendo en el autor de los partes meteorológicos del diario El Liberal, y trabajaba fundamentalmente de meteorólogo para el diario. Y Clementina era era la hija de él, pero una rubita que hablaba francés, de su primera lengua hablaban en francés. Pero Clemente Quenel, cuando llega aquí, que era rubio así, bien galo, así, ¿no es cierto? Conoce a una criolla y se enamora, es decir, morocha, nada que ver con él, y se enamora hasta las patas. Rosa Gramajo se llamaba inclusive, que era de Atamisqui, que era casualmente que hablamos el otro día de donde era la Beata Antula. Sí. Y ahí entonces se casan, la tiene Clementina, y esta mujer, es decir, generalmente los chicos se crían más pegados a la madre que al padre, ¿no es cierto? Esta mujer le empieza a contar las leyendas de Santiago, le empieza a contar todo lo que eran las creencias y leyendas, le contaba a la chica. Y la chica los escucha, sí, ella, bueno, es una chica de mucha imaginación, escribe, estudia en el Colegio Nacional, que era la institución más importante de esa época, y más o menos en el año 18, 19, algo así, cuando Clementina era del año 1, ¿no? Sí. Entonces viaja a Buenos Aires a estudiar Derecho.
y va a parar a casa de quien hablamos el otro día, de Rosario Beltrán Núñez, es decir, vive en esa casa. Fíjate vos, las dos grandes futuras escritoras viviendo juntas. Y entonces empieza a estudiar Derecho Penal, pero se da cuenta cuando va a las clases de Derecho que a ella lo único que le interesa es el Derecho Penal. Que el Derecho, así como teoría, como el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Penal, no le interesa. Le interesa fundamentalmente el Derecho Penal porque toca temas así profundos, es decir, los crímenes, es decir, toda la violencia, todos esos elementos. Entonces, deja Derecho y, como tiene que sobrevivir allá, tiene que justificarse ante la familia para el hecho de que no está estudiando, entra en contacto con revistas, de las grandes revistas para mujeres que había en esa época, y entonces empieza a escribir cuentos semanales allí, que publica en las revistas Estampa, El Hogar, Chabela, Aquí está, bueno, pues Vea y Lea, lo que fuera, todas esas, comienza a escribir cuentos, inclusive con un buen, es decir, le pagaban poco, por decir, ¿no es cierto?, pero juntando, es decir, lo que juntaba de las diferentes revistas, y, es decir, podía sobrevivir. Pero ¿cómo eran esos cuentos? Eran cuentos, esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, Alicia. Eran cuentos que tenía que escribir para lectoras porteñas. Es decir, lectoras porteñas que generalmente, imagínate vos, de clase media, que eran las que compraban las revistas, ¿no es cierto?, y que tenían que tocar temas de la clase media porteña. Es decir, las mujeres, que a lo mejor el tema era que del problema de la vestimenta, o que el tema de algún problema de amor, o alguna cosa que tenía que ver con celos, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, sobre eso tiene que escribir, y esto le obliga a aprender dos cosas. La primera que es que las reglas de que tenía que escribir 5, 6, 7 páginas, 8 cuando mucho, para el formato de la revista. Y después de que tenía que escribir para lectoras, que por supuesto que no eran lectoras santiagueñas, y que tenía que escribir todas las semanas. Es decir, le da una continuidad, digamos. Exactamente, esa dinámica. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ella que se da cuenta así, con lo que gana, con lo que va sacando así, saca, puede sobrevivir, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Entonces vuelve a Santiago para despedirse de Santiago, es decir, para decir a los padres de que ella va a continuar su vida allá en Buenos Aires. Imagínate vos los padres cómo se habrían puesto, ¿no es cierto? Pero dicen, bueno, pero antes de irme voy a acompañar a mi hermana. Ella tiene una hermana que era maestra en el campo, maestra rural. En aquella época, por supuesto, el destino de los maestros en general, sacando los viejos maestros, era recibirte y terminar en el campo, ¿no es cierto? Así. Y la acompaña. Entonces va allá, va al campo y va con la hermana, recorre por ahí, y cuando llega allá, de pronto se queda asombrada, tiene esa revelación. Es decir, encuentra que allá están los personajes que le contaba su madre. Es decir, le contaba las leyendas que le contaba su madre, la vida de las criollas sacrificadas, las grandes sequías y las grandes inundaciones, la maldición de la sed, es decir, todas las creencias, lo que eran el mundo de los quebrachos, es decir, y todos esos santiagueños y esas santiagueñas que trabajaban y se sacrificaban sin quejarse, ¿no? Y sufrían así con un profundo estoicismo. Y dice, si este es el mundo, este es mi mundo, tiene esa revelación. Dice, acá es donde yo tengo que quedarme. Y se queda. Deja Buenos Aires, es decir, irá a buscar lo que había dejado en Buenos Aires, y se viene. Y justo para esa época lo nombran se crea la Dirección de Cultura de Santiago del Estero. Como ocurre siempre, para la escultura nunca hay plata. Entonces, ¿qué hay? Lo buscan a una persona así importante de la cultura y que además inclusive quiera trabajar gratis, y lo hace el doctor Mariano Paz. Mariano Paz, a quien decían Nano, y que era el íntimo amigo de Bernardo Donald Feijó, uno de los creadores de La Brasa, un hombre así de una importancia, es decir, el primer académico de Bellas Artes de la provincia, para que vos tengas una idea, ¿no es cierto? Todo esto lo nombran a él, y él entonces le dice, mirá Clementina,
mire Clementina, se dirían de usted, por supuesto, en esa Claro, época. se trataban de usted. Mire Clementina, yo la necesito a usted para que se haga cargo del Museo de Bellas Artes, que estaba en la esquina del Siglo, allá arriba. Entonces, llega allí y ahí entonces Clementina la ponen en el Museo del Siglo. No sé si vos alguna vez fuiste a aquel viejo Bellas Artes, ¿no es cierto?, que tenía en las paredes todos los cuadros, porque ¿qué ocurría en esa época? Cuando venían los pintores acá, llegaban aquí, iban a parar muchos a los de la estancia de Barbieri, de otra gente, y entonces ¿qué hacían? Ellos, cuando terminaban, digamos, como pago, y llegaban, bueno, vivían ahí en el campo con todo lo que ofrecía, lo que podían ofrecerle, le dejaban como pago una pintura o dos. Fortuna, ¿no es cierto? Que valen fortunas hoy. Y entonces eran todas, ¿cuáles eran? Eran pinturas de changuitos santiagueños, o de mujeres, o de criollos, lo que fuera. Y esos entonces estaban pegados en las paredes del Museo de Bellas Artes. Eso es entonces. Y Clementina, yo cuando fui una vez me acuerdo que me llamó la atención eso. Clementina, digamos, teóricamente hubiera tenido que estar sentada, ¿no es cierto?, con las pinturas pegadas en las paredes atrás y ella atendiendo al público que estaba. Pero Clementina había hecho al revés, había puesto de aquel lado desde la silla, entonces ella escribía y miraba las pinturas. Quiere decir que los personajes que estaba contando, ciertos rasgos de los personajes, es decir, el surco ese que tiene en la cara, esa arruga que tiene en este lado, las canas que aparecen atrás de la oreja, todo eso, los estaba viendo ahí. Y entonces podía escribir sobre esos libros. Y ahí escribiendo así, poquito a poquito, entonces comenzó a escribir es decir, una serie de relatos que se llamaron La Luna Negra. ¿Su primer libro? El primer libro, exactamente, como decís muy bien. Y que el título ese lo tiene porque se lo da un sobrino. Y le pregunta, es decir, ¿por qué querés ponerle La Luna Negra?, le pregunta al sobrino. Dice, porque la luna blanca es la luna de la alegría, de la felicidad. En cambio, la luna negra va a ser la luna de la tristeza. Y cierto, los cuentos que aparecen ahí en Clementina son cuentos así tristes. Hay algo que es fundamental, que vos te pensarás, es decir, ella le dedica el libro a dos amigos a quienes respetaba y admiraba mucho, que eran el doctor Canal Feijóo, que citamos, y el doctor Horacio Germinal Raba. Y entonces le pone como epígrafe al libro, dedicado a ellos, ¿no? Dice, dan su nombre a este libro, Destinos postergados y humildes de mi tierra. Fíjate vos que no pone historias, pone destinos. ¿Y qué significa destino? ¿Qué significa? Destino quiere decir que el destino es la característica de la tragedia. Es decir, el destino es que vos estás condenado a hacer tal cosa y la vas a hacer por más esfuerzos que hagas. Me acuerdo yo haber visto, cuando he trabajado sobre sus libros y todo, tenía una grafía así de rasgos muy marcados, sobre todos así, muy agudos, ¿no es cierto? Entonces ella escribía una página y se la daba a él. Y en esa época se corregían, se hacía en las oficinas públicas, se hacía 5 copias. Le ponían 4 carbónicos y se hacía tiqui, 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 y copiaban. Entonces él venía y le daba tiqui, 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 y le daba a Clementina. Y se quedaba con una copia de así. Entonces Clementina empezaba, agarraba la primera hoja, primera copia, y la corregía. Pero después veía la segunda y corregía la segunda hoja. Después, con lo cual, cuando uno está trabajando sobre la poesía de ella, uno nunca sabe, tiene que estar viendo todas las copias para saber cuál es la verdadera. Inclusive ella misma tampoco sabía cuál era la verdadera, porque se habían juntado todo esto. Sí, escribe 2 obras de teatro. Es decir, escribe primero, digamos, perdón, pues estoy con todo. Tome agua. Sí. Primero escribe una serie de retablillos, pero 15 años después, ¿no? Es decir, que son cuentitos que ocurren contados como hablan las santiagueñas en el campo.
Es decir, esa forma así de la santiagueña, con lo cual imaginás que ese libro tiene que tener, la mitad del libro son vocabularios para entender lo que dice. Sí. ¿No? Porque evidentemente no está escrito, digamos, en el español usual, sino como habla una mujer bien de campo santiagueño, ¿no es cierto? Bueno. Después entonces ella decide tomar las historias que le había contado la madre. Para estas obras. Para las obras de teatro. Es decir, y la historia, por supuesto, digamos, la primera que le atrae, que además inclusive ella había hablado con el maestro Gómez Carrillo, Manuel Gómez Carrillo, el músico, y querían hacer una ópera. Así como dijimos que Rosario Ventral Núñez había escrito la ópera Gualicho, aquí quieren hacer una ópera y entonces toma el tema de la Teresita. ¿Por qué la ópera? Porque la Teresita, por supuesto, es una historia con mucho movimiento. La Teresita, como vos recordarás, es esa chica ahí semidiota, ¿no es cierto? Por decir así, ¿no es cierto? Enloquecida por la danza. Enloquecida por la danza, entonces que va de un lado para otro, que van y vienen. Entonces la obra es un constante entrada y salida de parejas, todo ahí. Bueno, todo está organizado de ese modo. Lamentablemente la obra original ha tenido muchísimas... Claro, imagínate vos. Estas dos obras han sido representadas. Han sido representadas, pero además inclusive, imagínate vos que una cosa fundamental, es decir, no han sido hasta el año pasado, el anteaño que la Secretaría de Cultura de aquí de Santiago las editó, no habían sido impresas. Entonces lo que tenías eran versiones con ya el paso del tiempo o con el paso de algún bicho que le había comido las partes y entonces claro. no se entendían. Uno tomaba así esas hojas y tenían ese olor inclusive a papel viejo, ¿no es cierto? Y la otra tomó un tema que siempre ha atraído a los santiagueños, a pesar de que no es como lo cuenta la historia, pero lo que importa en literatura no interesa la verdad histórica, sino que interesa la verdad literaria. Así es. Así lo decía Borges también. Exactamente, así me gusta que le diga, claro. Sí. Es decir, uno puede mentir, es lógico. Por ejemplo, es evidente que Dante Alighieri nunca estuvo en el infierno, bajó al infierno, estuvo en el purgatorio y subió a los cielos. Pero evidentemente la Divina Comedia es una obra fundamental. Y en este caso es el casamiento de Ventura Saravia con Juan Felipe Ibarra. Juan Felipe Ibarra, el poderosísimo gobernador santiagueño, y Ventura Saravia, a pesar de que vivía en Santiago así, pero venía de la familia Saravia, de una familia santiagueña, salteña importante, entonces se van a casar. Sí. Y se casan, y según la leyenda, no la realidad, pero según la leyenda, Ventura se casan y Ventura Saravia a la mañana siguiente se levanta y se va. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué fue esto? Y entonces se cuentan la historia. La historia la cuenta Horacio Germinal Raba y dicen que ese casamiento, es decir, no se realizó porque las comadres, es decir, empiezan a contarse cosas entre ellas y decir una cosa y otra y se terminan diluyendo. Claro, en un ciclo anterior habíamos hablado sobre esa historia. Exactamente. Que ella se vuelve a Salta, claro. Algo así. Y Canal Feijó, que el tema es qué pasó en el momento en que quedaron solos los dos en la habitación, ¿no es cierto? Es decir, el otro, entonces Clementina dice que estos eran unos machistas, entonces decide escribir una obra donde el punto de vista sea una obra de teatro, donde el tema es la mujer, y muestra como Ventura, lo que pasa es que ella no estaba enamorada de él, y le dice a él que no está enamorado, y bueno, y él se va. Y después, Orestes Dilulo, que era ibarrista, entonces él va a escribir una biografía bellísima, importantísima sobre Ibarra, donde se encuentran Ibarra con Ventura Saravia, y le dice que él la quiere, está enamorado, lo que fuera, pero que él tiene, es decir, dos amores,
ella y Santiago. Entonces, como no se puede ser esclavo de dos amores, entonces opta momentáneamente por Santiago y le pide que lo espere. Que es en realidad lo que pasa en la realidad, pero no importa, la historia es otra. Bueno, Clementina escribe esta obra, ¿no es cierto? Y, bueno, tiene su éxito muy importante y queda así esa. Y después yo encontré una vez, pero lamentablemente incompleta y no pude seguir el dato, de otra obra que había hecho ella, que empezó a hacer, que se llamaba La forastera del bosque, que era un tema que inclusive tendría, fíjate vos, La forastera del bosque, que era ella, ¿no es cierto? De algún modo, Clementina, porque ella era forastera. Ella era una gringa de rubia, de ojos celestes, tez blanca, ¿no es cierto? Que hablaba francés, de educación así formal, y que sin embargo estaba fascinada por las mujeres criollas, morenas, ¿no es cierto?, analfabetas, así que ven el campo. Y bueno, ese es la gran crisis de Clementina. Bueno, muy bien, profesor. ¿Algo más para agregar? Bueno, decirte que ha sido un placer nuevamente estar con vos en esta reunión. Bueno, nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima. Hasta la próxima.